Nuestro invitado de hoy, quien va a escribir en la hoja en blanco con la que comienza nuestro programa, es Roy López Molina, diputado provincial actualmente, yo diría futuro concejal nuevamente en la ciudad de Rosario. Joven, hombre de fuertes convicciones y fundamentalmente muy luchador. Roy López Molina, en un ratito, aquí y ahora. Aquí ahora televisión. Hoy con un amigo, pues la amistad es un hecho muy intenso, pero alguien a quien he conocido hace algunos años, de quien conozco su sano pensamiento y su frontal forma de encarar las cosas. Roy López Molina. ¿Cómo andás, Roy? ¿Qué haces, Julio? Un gustazo verte. Bueno, rápidamente, algo que ya hemos charlado. Aquí tenés una hoja de papel y una viroma. Te voy a pedir que en las palabras o en la extensión que vos quieras me digas o me describas quién es Roy López Molina. ¿Me lo escribo? ¿Te lo escribo? Sí, claro. ¿Sí? Sí, escribilo tranquilo. A ver, te hago algún esquemita. Yo soy muy esquemático a veces, No importa, vos escribís, esto es libre. Mirá, te voy a hacer primero un rombo. Dale. Y después te lo... A ver. ¿Qué te voy a poner? Papá de Sol. Ajá. Que tiene 6 meses. Acá te voy a poner abogado y escribano, que es mi profesión de base. Acá te voy a poner diputado provincial y candidato a concejal. Y acá te voy a poner arquero. Acá te describo más o menos algunas de las cosas que me definen hoy. Bueno, te voy a contar algo. Por ahí no viste los programas anteriores. Sos el primer invitado que pone en el extremo más alto de su definición a su hijo o a sus hijos. Es un hecho para vos trascendente, evidentemente. Sí, claro. Y sobre todo por lo reciente y lo nuevo de todo, ¿no? Soy papá primerizo y viste, siempre digo que el papá en los primeros meses, la otra vez le dije a uno, tiene un rol de actor de reparto, y me decía el periodista, bueno, no, pero si vos querés podés cambiar pañales, pero no se trata de eso. En los primeros meses la mamá es la principal protagonista de esa relación, y después cuando va creciendo ya te empieza a reconocer, empieza a sonreír, y la verdad que estamos de a poco construyendo ese vínculo único que todos te contaban que existe entre los padres y los hijos, pero hasta que no lo vivís, de verdad que no lo podés experimentar. Por eso me pareció que era lo más trascendente ponerlo en la punta más alta del rombo, que detrás de eso están todas las relaciones familiares, ¿no? Mis abuelas, que las dos tienen 92 años y las quiero mucho, mi familia, mi hermana también, que a veces la menciono poco en las entrevistas, pero que tiene 2 años menos que yo y que también tenemos una muy buena relación, después de pelearnos mucho, porque nos llevábamos poca distancia de edad, y durante mucho tiempo, viste, siempre había mucha pica. Yo era el más estudioso y ella la más revoltosa, y ahora cuando vamos creciendo ya tenemos una relación mucho más adulta, ¿no? La vida, claro, va sacando sí. llamémosle lo lateral, lo no sustantivo, y lo esencial, lo humano va cobrando. Y tener un hijo con la actividad política, ¿cómo lo llevas? Y es un equilibrio que tenés que mantener siempre. Por ejemplo, en los últimos 50 días de la última campaña, obviamente el tiempo era menor, ¿no? Pero bueno, también hay que tener la capacidad de ser creativo y dedicarle también el tiempo a lo personal. Y después, obviamente, de la elección del 13 de agosto tuvimos mucho más tiempo para dedicarle. Pero también depende de las ganas y la decisión que tome cada uno de hacerse el espacio. Pasaba con todo, ¿no? Cuando uno estudiaba, también le decían, bueno, ¿y cómo haces para estudiar y poder divertirte o hacer deporte? Bueno, también depende de saber ordenarte el tiempo, y que a veces hay tiempos donde uno está más enfocado en una actividad, pero esto que es
lo importante, lo de fondo. Es la esencia, ¿no? Es la familia. Es la esencia, si uno es la familia. Tiene la decisión y la vocación de hacerse el tiempo. Ahí arranca todo. Bueno, es un dato no menor, ¿no? Antes existían los políticos y generalmente sus vidas estaban muy asociadas a grandes líos, ¿no? O sea, la familia, bueno, el mito de Alfonsín con su esposa y su secretaria, Menem con su lema y bueno, toda su historia. Bueno, hay historias de todo tipo, bueno, la historia de Kirchner con su secretaria, bueno, tantas historias. Pero bueno, también uno va viendo que la familia, como los deportistas, va teniendo un rol cada vez más fundamental, ¿no? Es el equilibrio, es el lugar en donde vos encontrás un apoyo, ¿no? Un apoyo, un refugio. Claro. Y también aquellas cosas, hay un conjunto de cosas, esta es la más importante, pero hay un conjunto de cosas que te van marcando a lo largo de la vida, que te van, o por lo menos en las cuales yo me apoyo para mantener el eje, ¿no? La política es una actividad fantástica cuando se la usa de buena manera y para resolver problemas, para tratar de lograr vivir mejor, pero también tiene algunas trampas en ese camino, ¿no? Que si uno cae en esas trampas está complicado, el creérsela, el dejarse deslumbrar por las luces de la ciudad, de la televisión, y cuando uno puede volver a estos pequeños refugios es cuando puede mantener los pies sobre la tierra. Yo la otra vez le contaba a un colega tuyo un momento donde de esos últimos días de campaña, donde uno arrancaba bien temprano y llegaba tarde, y llego y estaba Sol tomando la mamadera, estaba tirada en la cama y le habíamos comprado una de esas mamaderitas chiquitas que tienen los dos bracitos, eran tipo corazón, y ya lo agarra. A veces se le escapa, se tira todo, pero ya agarra la mamadera. Y estaba tirada así en la cama, tomando, y yo llego, y en ese momento ella me mira, deja de tomar la mamadera y sonríe. Y son esas cosas donde vos decís, bueno, ya está. El día estaba ganado. El día ya está ganado y el día ya estaba cerrado con eso, con el broche de oro. Pero bueno, son esas cosas que te permiten mantener el eje. La política te da lo bueno, te da lo malo, y vos estás en una campaña nuevamente, porque ya empieza lo que se puede llamar la segunda parte de la campaña. Segundo tiempo. Tuvimos una en primaria y ahora una elección general. ¿Cómo entendés a la política? ¿Cómo entendés la política en general? Es decir, como un hecho de vida, es decir, es una especie de deber ser, como una imposición social, es decir, una vez que estás, tenés que estar. Dicen que la política y la cámara de televisión son de las cosas más adictivas que hay. ¿Cómo pensás la política? En general, digo, como una definición filosófica más que partidaria. Sí, hay tantas definiciones que han intentado encontrarle la quinta esencia a la política, o el corazón, o el meollo, que me vienen muchas a la cabeza, pero hay una que dice que la política es la actividad más altruista porque es donde uno deja de pensar en los intereses individuales y pasa a pensar en los intereses colectivos. Y hay otra muy linda que es de Juan Pablo II, en esas encíclicas sociales que escribía, que decía que la política está en las sociedades para sanar lo que a las sociedades les duele. Y yo la interpreto en esos términos, y la interpretaba antes de hacer política partidaria. Uno puede hacer política en el club de barrio, en la vecinal, en el consorcio. Digo, cuando se juntan todos los vecinos para decidir si le ponen reja o no a la pileta de su consorcio. Y ahí se da lo mismo que se puede dar en una discusión en la Cámara. Tratar de argumentar para convencer que esto es lo mejor, y ahí se gana y se pierde, y eso es democracia. Y yo interpretaba así a la política antes de meterme a participar en un espacio político como el PRO, como Cambiemos. Mi vocación política nació en mi escuela, cuando salíamos los sábados de invierno a repartir mate cocido caliente y algo de comida a los que dormían en la calle, porque no les quedaba otra. Nació mi vocación cuando nos íbamos al norte de Santiago del Estero, del 1 al 15, al 18 de enero, hacer actividad social. Hacíamos obras de teatro, hacíamos un timbreo antes de que el timbreo existiera, y ni siquiera era timbreo, era golpear las palmas
en una localidad muy chiquita de Santiago del Estero, que era el Mojón, cerca del límite con Salta, y lo que hacíamos era el que nos abría la puerta, compartíamos unos mates, compartíamos la vida, generábamos vínculos y tratábamos de hacer un aporte para que haya esperanza. Y a mí me pasó que en muchos de esos viajes, cuando volví a Rosario, yo siempre pretendía llevar muchas más cosas de la que me iba a traer conmigo. Uno tenía a lo mejor esa imagen hasta de... La entrega, ¿no? Sí, pero también esa imagen de... hasta, ¿viste la del conquistador español? Vengo a América a llevar. Y la verdad que cuando ibas al norte de Santiago del Estero, caminabas el monte santiagueño, compartías la vida, te volvías con muchas más cosas de las que pretendías llevar. Ya volvemos. Ahí donde lo pediste, estamos haciendo. Somos de Barrio Ascuénaga, estamos muy satisfechas con el cambio de las luces LED. Es un presupuesto muy grande que ha puesto la municipalidad y esta plaza ha cambiado muchísimo porque era una boca de lobos que no se podía pasar. En cambio ahora vos pasás en la semana, el fin de semana y está totalmente llena de chicos. Tenemos cámaras de seguridad y la mayoría de los vecinos de alrededor están muy conformes porque estas luces le iluminan hasta la mitad de cuadra en su vereda. Yo uso en casa, ilumino con estas luces. Más de 150 obras en ejecución. Municipalidad de Rosario. Bueno, las otras dos vértices, los otros dos vértices del rombo, dice abogado y escribano. Existe un preconcepto, un concepto que el político debe ser alguien formado. Más allá que se han dado casos de Bolivia con Evo Morales, Lula en su etapa anterior con Brasil, que no han sido profesionales. ¿A vos te ha servido formarte? ¿Te ayuda en la política? ¿O la política tiene más que ver con un deber, con un dar, con un compromiso, con estar cerca y entender las cuestiones de la gente? ¿Es un hecho más sensible o más intelectual? Es muy buena tu pregunta. A mí, te soy sincero, me sirvió estudiar tal vez la carrera más cercana a lo que hice después. Pero en este sentido, pues está la idea de que para ser político hay que ser abogado o estudiar ciencia política. Y eso es falso. Pero llegar a un consejo o a una cámara donde vos trabajás en la formación de las leyes, habiendo estudiado una carrera que tiene que ver con las leyes, la aplicación de las leyes, la interpretación de las leyes, como es la abogacía, es el derecho, obviamente hay una vinculación mucho más cercana. Y lo que a mí me tocó, por ejemplo, en segundo año estudiar en Derecho Constitucional, que era el proceso de sanción de leyes, después lo viví en la práctica. ¿Tenés alguna herramienta más? Pero creo que es importante formarse desde la disciplina o desde el espacio que uno crea necesario. Formarse no necesariamente es sinónimo de pasar por la universidad. Creo que cuando uno quiere participar en una actividad pública, tiene que hacerse de herramientas que en algún momento le van a servir muchísimo para sostener sus argumentos, para defender su posición, que después de eso viene el resultado de lo que uno cree que es bueno. Pero lo más importante no tiene que ver con esta formación, que para algunos puede ser escolar, para algunos puede ser universitaria, para otros puede ser la formación de la experiencia que le dio la vida. Lo más importante es la formación del corazón, que es la segunda parte de lo que vos decís. Yo creo que uno puede ser un gran intelectual, pero si no tenés un corazón sensible, eso hasta puede ser peligroso. Y creo que lo más importante es hacer política con un corazón abierto, sensible a las necesidades, que puedas sentir como propias las preocupaciones o las dolencias del que uno tiene al lado. Si uno no hace política, si vos no haces política sabiendo o pensando sobre todo en cómo le mejorás la vida del que tenés más cerca, en tu cuadra, en tu barrio, en tu ciudad, y podemos seguir, la verdad que toda esa formación no sirve para nada. Entonces es un sano equilibrio en donde uno puede tener algunas herramientas, pero lo más importante es la predisposición y esa vocación de servicio con la cual te metes en esto. Si eso está, todo lo otro se consigue.
formarte, aprender. Yo no soy economista, no soy especialista en finanzas, y en este camino aprendí a leer un presupuesto municipal, leer un presupuesto provincial, tal vez no con la idoneidad que lo hace un especialista, pero eso se puede adquirir. Pero si vos no tenés un corazón sensible, eso no te lo da nada. Y el arquero de fútbol, ¿no? Arquero de fútbol, sí. No, porque viste, está de moda el coque y también hay arqueros. ¿Y arquero de la política también sos o no? Porque te tocó atajar una interna primero. Estabas en un lugar, digamos, de cierto confort, diputado provincial, en una cámara. Es cierto también, o no es menos cierto, que alguna vez, por lo menos a mí me dijiste, que vos tenías la idea de volver a la ciudad y que realmente sentías que tu lugar tenía más que ver todavía con Rosario que con otro lugar. Creo que hace un par de años en alguna radio. Pero bajaste y te pusiste los guantes y a la cancha, ¿no? Sí. A veces la política te toca esto de tener que atajar penales. Nos tocó, charlábamos fuera de aire, cuando fue el caso Esperanto, ¿te acordás? A mí me tocó irme por algunas cosas de esas. Ese era un penal. Pero es mi destino. En el último minuto, ganando 1-0, y si te empataban perdías el partido. Y la verdad que tiene que ver mucho esto de poner el cuerpo, de no borrarse. Y esta idea de volver al Concejo de Rosario tiene que ver con eso, de si bien nunca me fui, estar más cerca y entender que hoy es el Concejo el mejor lugar para empezar a hacer aportes para que tengamos una Rosario más segura, más inclusiva, más integrada, una Rosario donde no nos corra ese frío por la espalda cuando vamos a entrar a nuestra casa por miedo a que venga alguien y nos roben, o que si pasa la parada de colectivo a veces tengas que esperar 40 minutos y llegues tarde a tu trabajo o a la escuela. Digo, esas cosas se pueden empezar a resolver. Hay que tomar la decisión de hacerlo. Y el lugar para empezar a resolverlo es el Concejo de la ciudad. Por eso me entusiasmó esta idea de ser candidato a concejal, de competir en una interna y de ahora terminar la interna, trabajar y tirar todos para el mismo lado. Quiero aclarar simplemente que cuando hablamos del tema de Esperanto, en aquella época Roy era concejal, Nobel creo concejal. Sí, tenía 2 meses de concejal. Y a mí me tocaba estar en aquel momento en Radio La Red, en un momento o en un histórico, todas las tardes, en donde prácticamente nadie hablaba de determinados temas. Esto no vamos a hacer periodismo de periodista ni política de políticos, pero era difícil encontrarse para hablar. Bueno, Roy fue uno de los que, creo que con Jorge Boazo, fueron al frente con un tema que podía haber sido realmente desastroso para Rosario. Y a mí me tocó de la radio aguantar un poco los trapos radialmente. Sí, ¿no? porque aparte, no sé si te acordás, Julio, primero, esta discusión fue empezó en febrero del 2012. Sí. Todavía no estaba tan instalado públicamente todo el avance que había tenido muchas redes de narcotráfico en la ciudad. Y había nombres que hoy se dicen abiertamente, pero que en ese momento no se conocían o los que los conocían lo decían por lo bajo. Y Esperanto era uno de los grandes lavaderos de plata de Luis Medina, que era el principal narco de la zona oeste. Y entonces cuando empezamos a discutir esto, siempre aparecía el que te decía, no, vos te querés oponer a la instalación de un boliche bailable porque no salís a bailar, porque no te gusta la noche, sos pacato, sos aburrido. Y decía, cuidado que no es esa la discusión, que detrás de eso estaba la posibilidad de la infiltración de la inversión del narcotráfico en Rosario. Y había muchos que nos abrían las puertas y nos permitieron saltar el cerco y lograr frenar en conjunto con los vecinos, porque los vecinos se pusieron la camiseta y en realidad fueron ellos los protagonistas. ¿Te acordás que había que conseguir 197 firmas y consiguieron casi 250 y frenaron Esperanto? Y creo que fue uno de esos grandes logros que tuvimos como ciudad. Muchas gracias, Roy. Gracias, Julio. No. Ahí donde lo pediste, estamos haciendo. Somos de Barrio Ascuénaga, estamos muy satisfechas con el cambio de las luces LED. Es un presupuesto muy grande que ha puesto la municipalidad y esta plaza ha cambiado muchísimo porque era una boca de lobos que no se podía pasar. En cambio ahora vos pasás en la semana, el fin de semana y está totalmente llena de chicos.
Tenemos cámara de seguridad y la mayoría de los vecinos de alrededor están muy conformes porque estas luces le iluminan hasta la mitad de cuadra en su vereda. Un saludo en casa, os ilumino con estas luces. Más de 150 obras en ejecución. Municipalidad de Rosario. Bueno, Euge, querida, la Volvimos. agenda delicatessen de la ciudad con Euge. Me das hambre cuando decís Sí, delicatessen. bueno, pero porque Como la frutillita. vos destacás eso que hay que saber. Lo que hay que saber, bueno, un trío que vuelve a Rosario, que seguramente los vieron porque primero que ya son característicos, yo creo que marcaron su carrera en Rosario y ellos siempre lo cuentan. Los principales escenarios en los cuales ellos empiezan a hacer su carrera fueron acá en la ciudad. Contaban Pero en un pub. primero en un pub, pero digo, posicionarse en un teatro, de hecho cuentan de un clásico rosarino que era en su momento el noticiero del mediodía, y estoy hablando de 12 a 14 cuando ellos iban y cuentan, nosotros íbamos a promocionarnos y pedíamos por favor que nos promocionaran. Bueno, vuelven una vez más. La última vez que estuvieron en Rosario, ya hace largos años, yo recuerdo que habían estado en el Teatro Broadway y tuve la posibilidad de entrevistarlos. Era difícil en ese momento porque digo, ya no hacían ninguna otra función y el artista que no hace función y que no tiene que promocionar nada difícilmente te da una nota. En ese momento charlamos y lo que me dijeron ellos es: no vamos a volver. No vamos a volver de ninguna manera, ni aunque Miguel del Cel no siguiera por el camino de la política, ellos tenían armado que no. Daddy Brieva sigue por su parte, que estuvo haciendo Daddyman durante un montón de tiempo. Por otra parte, el Chino también estuvo haciendo sus trabajos, sus unipersonales. Más productor, sí, pero hizo algo de exposición pública. Y por otra parte, Miguel del Cel, que sabemos todo lo que trabajó dentro de la política. Bueno, desde ese entonces pensaron no volver. En algún momento se había hablado de una suma importante de dinero que le habían ofrecido para poder hacer este reencuentro. Charlé con ellos, me contaron un poquito de cómo era la vuelta. Se llama Midachi Kingdom, es un espectáculo que reúne a todos los personajes. Creo que ahí van a hablar absolutamente de todo, porque van a hablar de política, van a hablar de distintos personajes que siempre hacen imitando, riéndose y haciendo reír a la gente. El público, y hablo también del público rosarino, está con muchas ganas de reír. Creo que se corren un poco de los dramas y para este tipo de shows se suman un poco más a los Midachi. Bienvenido al regreso. Bien, me parece que Bienvenido al regreso. que es bueno. Estuvieron en el ópera durante un montón de tiempo. También hubo algún que otro problema comercial respecto a la vuelta, con distintas cosas que se tienen que pagar. Lo vimos en los distintos programas que fueron pasando de chimentos en la semana, pero no hay nada que no se pueda acomodar. Llegan a Rosario, están a partir del 20 de septiembre. ¿Dónde van a estar? Que es lo importante. Van a estar en el Teatro Broadway. Ahí se van a presentar. Un clásico, un lugar que los recibe siempre muy bien. Vamos a ir. Vamos a ir, obviamente. Mirá que ya te invité a un montón de espectáculos Y voy. anteriores. Pasa que yo Pero llego vas y tarde. no me avisas. Y bueno, vos no me ves porque yo llego tarde y me pongo en la última fila. Sandra Mianovich viene a la Sandra ciudad. Mianovich también viene a la ciudad del Teatro de la Comedia. Digo, cuando hay un show en el Teatro de la Comedia es más barato, accesible, digo. Es más cálido también. Es más cálido, pero digo, al ser el teatro público uno tiene esa posibilidad de ver a grandes artistas y no la necesidad de pagar tanto dinero que a veces es muy costoso. Bueno, llega con su trabajo, con sus mejores canciones. 29 va a estar presentándose en el Teatro de la Comedia, digo, para la gente que quiera ir sacando las entradas. Y un adelanto de lo que te voy a traer el próximo programa. Contame, por favor. Que vamos a charlar, que vamos a hablar, que vamos a dar especificaciones de ese gran show. No me estarás por contar el Armagedón. Ay, todo. ¿Pero sabes de qué? ¿De quién? De alguien en realidad una banda muy emblemática. Por eso te dije el Armagedón. Aerosmith. Aerosmith. Vamos a hablar de Aerosmith y te vamos a contar todos los detalles de ese show. ¿Por qué? Porque no es fácil traer una producción tan grande, porque el año pasado se probó con Guns N' Roses y fue muy bien. Creo que quieren seguir apostando a la ciudad. Esa tasa que sacaron para que los artistas pudieran venir ayudó un montón, y de hecho muchos productores lo dicen, qué importante que es
que nos hayan escuchado para que los artistas puedan visitar Rosario. Y fundamentalmente porque el productor es alguien que arriesga, Euge, y esa tasa y los gastos tienen que ver con su posible rentabilidad. Ni hablar. Vos como productor podés tener una rentabilidad emocional que está muy bien, pues si mire, yo hice tal cosa, bárbaro. Ahora después querés ir a la caja y laburaste 6 meses, 1 año, y también querés ver algún beneficio económico. Sí, que de hecho hablábamos con productores locales y nos decían lo difícil a veces que es traer, cuando hablábamos de Circo du Soleil, lo difícil que es traer ciertos artistas, justamente por eso, porque es el tiempo que se quedan en Rosario, porque son los gastos que tienen. Bueno, esto es súper importante, van a estar en Rosario el 3 de octubre, es Rosario, es la despedida, vamos a hablar de eso, donde en el estadio de Rosario Central, y creo que, bueno, las entradas ya sabemos que están a la venta, pero creo que vale destacar y vale contar, porque han vendido discos, infinidad de discos, han marcado la historia. Están en el top 15 de las bandas más importantes, por lo menos de lo que es el rock americano. Hay que hacer una distinción entre el rock europeo y el americano, pero allí están allí, son historias, son una historia, ¿no? Tienen algo así como 40 y pico de años de banda. Y van a marcar el punto final de la historia. Yo lo dejo ahí, punto final, realmente. Hay que ver si algún cirujano los estira un poquito más. No seas malo. Sí. Nos vemos la semana que viene. Chao, un abrazo. Ahí donde lo pediste, estamos haciendo. Somos de Barrio Ascuénaga, estamos muy satisfechas con el cambio de las luces LED. Es un presupuesto muy grande que ha puesto la municipalidad y esta plaza ha cambiado muchísimo porque era una boca de lobos que no se podía pasar. En cambio ahora vos pasás en la semana, el fin de semana y está totalmente llena de chicos. Tenemos cámara de seguridad y la mayoría de los vecinos de alrededor están muy conformes porque estas luces le iluminan hasta la mitad de cuadra en su vereda. Un saludo en casa, os ilumino con estas luces. Más de 150 obras en ejecución. Municipalidad de Rosario.